Muy buenas a todos, espero que estén excelentes. En el día de hoy vamos a hablar sobre un gran tema llamado tras la visita del señor Herbert, United Fruit Company, élites locales y movimiento obrero en Colombia, que abarca desde 1900 hasta 1970. Este texto es de Marcelo Buccelli Gómez. Este gran grupo está conformado por Viviana Gómez, José Rey, Mariana Maiguel y mi persona, Josué Rangel. Comenzaremos hablando como introducción a este gran autor, hablando sobre Macondo, que claramente no es un pueblo de Colombia ni un nombre generado por la imaginación de Gabriel García Márquez, sino fue el nombre de una finca productora de bananos propiedad de United Fruit Company, fundado varios años antes del nacimiento de este escritor. La represión de la huelga de las bananeras de 1928, recreada por García Márquez en su obra 100 años de soledad. No ha sido el acontecimiento más sangriento de la historia de Colombia, pero sin lugar a dudas es más conocido mundialmente, demostrando señales del gran imperialismo norteamericano por excelencia. Hablando más sobre estudios de United Fruit Company, se decía que estos tenían un gran poder gracias a que eran del primer mundo y eran una gran multinacional. Ellos ejercían una gran presión sobre los trabajadores de la zona bananera, haciendo que estos se unieran al sistema de producción y comercialización internacional de banano, creando empresas con un alto nivel de sofisticación. La situación era tan descarada que el Estado tuvo que ir en pro a las propuestas del United Fruit Company para poder llevar a cabo las exportaciones de banano a los países de Centroamérica. Esta situación era insostenible a largo plazo debido a la masiva llegada de los colones y conflictos por la tierra que esta generó, convirtiendo a Urabá en un barril de pólvora. Diferentes estudios académicos han demostrado una correlación entre desarrollos de los conflictos entre colonos y terratenientes, además de la llegada de los grupos guerrilleros, siendo el EPL el más afianzado en la invasión de tierras y los nacientes sindicatos de la región bananera. Todo esto debido a la poca claridad en los derechos de propiedad y la ausencia del Estado, permitiendo a los grupos armados como única solución la violencia. Los plataneros en esta situación se apoyaron en los miembros de los sindicatos. Después de desmantelar estos grupos, tuvieron que enfrentar al grupo, además del tráfico de drogas y armas en la región de Urabá. Al entrevistar a los empresarios, tanto locales como extranjeros, obtiene que el problema de la región se veía a los patrones, ya que el papel del empresario local, monopolio de United Fruit en el Magdalena durante la primera mitad del siglo XX. En la región bananera, el empresario local jugó un papel activo en las exportaciones de banano de United Fruit. No dominaba en la producción de banano durante todo el siglo, sino que apoyaba en la producción de las fincas locales. Asimismo, los empresarios locales tenían iniciativa para buscar alternativas, además de United Fruit. Cuando la empresa no daba los resultados, estos buscaban otra empresa para vender sus frutas, pero debido a un inesperado comportamiento en los mercados multinacionales, se tuvieron una gran vulnerabilidad a los empresarios locales, lo que llevó a que firmaran contratos con United Fruit Company, en el cual decía que no podían venderle frutas a otras empresas además de United Fruit Company. Después hubo un banco que se llamaba Mamita United, que le hizo préstamos a todo el mundo, pero a finales de los años 30 la zona bananera empezó a vivir una crisis por una epidemia de cigatoca, que es algo que le entra al banano, lo que llevó al Estado a intervenir, en el cual firmó un pacto con United Fruit para que se encargue de la plaga, pero el inicio del programa tuvo demoras, lo que afectó que hubiera una pérdida muy grande y United Fruit suspendió sus operaciones debido a que en ese momento estalló la Segunda Guerra Mundial y por el peligro de submarinos alemanes se fueron del Caribe. Las empresas locales y la recuperación de la zona del Magdalena tras la Segunda Guerra Mundial. Durante la Guerra Mundial, la zona bananera tuvo una decadencia,
Se interrumpieron las exportaciones y las personas se vieron obligadas a buscar otro sustento de vida. Cuando terminó la guerra, llegaron al puerto de Santa Marta pequeños comercializadores independientes que buscaban banano para el mercado norteamericano. Estos comerciantes operaban de manera rudimentaria, no trabajaban por medio de contratos formales con ninguna empresa. Ellos llegaron al puerto, como ya lo mencioné, en pequeños barcos a comprar frutas a cambio de whisky y objetos en especie. La presencia de estos comerciantes estimuló nuevamente a los campesinos locales de banano y la perspectiva de precios altos en Estados Unidos fue suficiente para impulsar a campesinos o a planteros a resucitar la producción de sus fincas. A finales de los años 50, United Fruit comenzó sus estudios de factibilidad para desarrollar la región de Urabá como zona exportadora bananera. Desde 1956, Standard Fruit Company estaba desarrollando experimentos con el fin de crear una especie de banano que fuese resistente a la enfermedad conocida como el mal de Panamá, que había arrasado plantaciones tanto de Standard Fruit como de United Fruit en América Central. La enfermedad de Panamá era causada por un hongo de Fusarium oxyporum que se transmitía a través del suelo y el agua. Dicho hongo podía vivir en ese estado latente en el suelo durante unos 30 años o hasta que se estimulara a germinar por un huésped susceptible. Hasta ese momento toda la fruta exportada desde el Caribe era la variedad de Gros Michael, que por tener una cáscara gruesa podía ser exportada en racimos. En 1965, cuando sus operaciones en Urabá estaban afianzadas, United Fruit tomó la decisión de interrumpir sus operaciones en el Magdalena, dando fin a los contratos en forma introspectiva y sin previo aviso y traspasando a sus proveedores a la Federación. En 1964, el gerente del consorcio, Eduardo Solano, advirtió a los productores del Magdalena que el Valery y la exportación en cajas de cartón estaban dominadas al mercado norteamericano, además de que mostraba un mayor rendimiento. Al tratar de actualizarse en un periodo de tiempo tan corto, especialmente teniendo en cuenta que United Fruit ya había hecho el cambio con anterioridad, era una misión dura. En una maratónica campaña, los directivos del consorcio viajaron a Ecuador y América Central, las zonas donde el Valery ya se estaba produciendo, con el fin de aprender rápidamente y aplicarlo en el Magdalena. Al regresar, se hizo el primer experimento con 500 cajas de banano en mayo de 1965 y en junio de este mismo año ya habían logrado exportar 5.000 y para enero de 1966 estaban exportando un promedio de 1.000 cajas semanales. Para el momento en el que los productores del Magdalena estaban impulsados en el proceso de transformación, que fue en 1966, la zona recibió otro golpe cuando un huracán destruyó el 45% de los cultivos. Esta tragedia fue aprovechada para pedir ayuda al gobierno central. La federación fue afectada de una forma tan fuerte que se vio obligada a suspender sus operaciones por completo. Dada la mayor productividad del Valery, los productores propusieron al gobierno un plan de recuperación de la zona que podía ser beneficioso para ambas partes. El gobierno, sin embargo, insistió en no dar licencia de importación de semillas ni otorgar créditos en el proceso de transformación por la supuesta inviabilidad del proyecto del Valery. Esto obligó al consorcio a bajar el precio de compra de la fruta en un 40%. Lleras en ese momento desarrolló una política de promoción de exportaciones por medio del llamado Plan Vallejo, el cual consistía en una serie de estímulos tributarios tanto para la exportación como para la importación de bienes de capital, que estimularán las exportaciones. Los bananeros de Urabá fueron incluidos en esta política. Sin embargo, a pesar de haber hecho una petición similar, los bananeros del Magdalena no fueron favorecidos por el Plan Vallejo. La primera mitad de 1967 mostró cierta recuperación de las operaciones del consorcio, el cual logró amortizar las pérdidas de 1966 y dar mejores precios a sus proveedores. Sin embargo, esto no cambió el hecho de que la zona continuara en crisis. Adicionalmente, los huracanes destruyeron aproximadamente 4.000 hectáreas de banano. En 1968, el gobierno finalmente autorizó desbloquear los obstáculos para el cultivo del Valery, así como otorgar ciertos estímulos crediticios. Sin embargo, la decisión se tomó en forma tardía, y con los continuos fracasos de la empresa, la falta de apoyo gubernamental, las plagas y los desastres naturales hicieron perder la paciencia de los accionistas, los cuales en 1970 comenzaron a pedir la liquidación de la empresa. La superintendencia finalmente decretó la liquidación de la sociedad tras declarar que este
tenía un nivel de pérdida equivalente al 180%, ocasionando alarma entre los productores y sindicatos, los cuales recibieron la noticia por sorpresa y sin estar preparados. Urabá, una nueva época de relaciones de United Fruit con un diferente tipo de empresariado local. Cuando United Fruit se trasladó a la zona de Urabá en el departamento de Antioquia, desde el principio utilizó un sistema de operaciones por subcontrato y no incurrió en la producción directa. La empresa otorgó los créditos necesarios a los cultivadores locales para que pudieran desarrollar las plantaciones, dando también asistencia técnica e insumos a precios subsidiados. Durante estos años, en Urabá también se inició la producción con cable aéreo y empaques en cajas de cartón. Gracias al impulso que se venía dando, algunas firmas locales instalaron plantas en la región para proveer las plantaciones. Adicionalmente, muchos de los cultivadores nunca produjeron Gros Michael, sino que empezaron con Valery. Aunque en ese momento el único comprador era United Fruit, los cultivadores locales decidieron no continuar trabajando con la compañía y crear su propia empresa comercializadora. Esta fue fundada en 1968 bajo el nombre de la Unión de Bananeros de Urabá, Uniban. El nacimiento, crecimiento y maduración de las comercializadoras colombianas en Urabá se dio paralelo al surgimiento del conflicto armado en la zona. Este contó con la participación de fuertes grupos guerrilleros como las FARC y el EPL, así como los grupos paramilitares de ultraderecha y el Ejército de Colombia. La situación se volvió tan difícil que los dueños de las fincas tuvieron que marcharse de la zona para proteger sus vidas. Aún con todo esto, algunas de las comercializadoras locales continuaron abriendo mercados con entusiasmo. Sin embargo, la década de los 90 dejó al descubierto lo vulnerables que éstas eran. Los 90 se caracterizaron por un cambio radical en la política económica colombiana. Durante la presidencia de César Gaviria se dio fin a las leyes proteccionistas supervivientes de los años de la sustitución de importaciones. Los 90 también mostraron a las comercializadoras locales que ellas no estaban en condiciones de amortiguar las fluctuaciones de precios internacionales a los productores locales. Podemos concluir que tanto los obreros como las élites tuvieron iniciativa, empuje y capacidad negociadora para sacar adelante las plantaciones y producciones. El sector bananero fue moldeado por la correlación de fuerzas entre obreros, empresarios locales y la multinacional, dinámica en la que cada uno buscó un beneficio propio de la actividad. Luego de haber pasado por diferentes crisis y catástrofes naturales, se pudo transformar la economía regional.